tal, chicas? Nos volvemos a encontrar en un episodio más de esta serie. ¿Quién es él? Hoy vamos a hablar sobre un hombre sobrenatural. Yo quisiera que tú pienses un momentito en nosotros, los seres humanos, que somos realmente débiles, falibles, pero que tenemos talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay gente muy creativa, hay artistas, por ejemplo, que han hecho cosas asombrosas, maravillosas, digamos, a través de la escultura, ¿no? A través de la pintura, a través de obras teatrales, obras musicales, pero todos esos talentos de alguna u otra manera son limitados, ¿verdad? Son finitos. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la creación de Dios, ahí nos damos cuenta de que es el gran artista. Dios plasmando toda esa maravilla, ¿verdad?, en la creación. Por ejemplo, lo vemos en los colores preciosos que tienen las aves, las flores. Nos damos cuenta en esa frescura que trae la brisa, en el sol que nos calienta. En realidad, esta creación es perfecta y habla de alguien que es sobrenatural, del Dios que pudo haber hecho toda esta maravilla, ¿no? Inclusive tú te vas a recordar probablemente algunas personas que te han comentado sobre ese interés en descubrir cuál es el origen de la vida, y hay muchos que han estudiado al respecto, pero ¿sabes qué? No hay ninguna teoría que sea lo suficientemente sólida como para poder dar por sentado que las cosas se dieron de esa manera u de otra. Finalmente, los historiadores y los científicos han llegado a la conclusión de que solo un ser sobrenatural y todopoderoso como Dios pudo haber creado toda esta maravilla del universo. ¿Sabes que el poder de Dios no solo se hizo manifiesto en la creación, sino que también se hizo manifiesto en diferentes momentos de la historia, ¿no?, de la humanidad? Uno de los hechos más asombrosos fue el nacimiento del Señor Jesús, porque, claro, fue a través de una mujer que era virgen y fue a través del poder del Espíritu Santo. Entonces ese fue ya un hecho sobrenatural. Jesús era hombre, pero también tenía una naturaleza divina. Era 100% hombre y 100% Dios. Cuando él inició su ministerio, cuando empezó él a compartir, a hablar acerca del reino, porque ese era el ministerio que él comenzó a divulgar y a anunciar y a proclamar, vemos allí realmente que durante ese tiempo él realizó muchos milagros, ¿no? Por ejemplo, él desafió las leyes de la naturaleza cuando caminó sobre el agua, él resucitó muertos, sacó espíritus de personas endemoniadas, resucitó a los que habían fallecido, alimentó a mucha gente con pocos recursos. En fin, hubo muchas manifestaciones de los milagros de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Me gustaría que leamos algunos episodios. Por ejemplo, en Marcos 6, 47, 51 dice: cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. ¿Quién sino un hombre sobrenatural como Jesús podía realmente caminar sobre el mar? En otra oportunidad, vio a una mujer viuda que estaba en completo desamparo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente había perdido a su esposo, sino que había fallecido también su hijo. Y él, al darse cuenta de esa situación, manifestó su interés, su compasión por ella. Fíjate lo que dice Lucas 7, 12, 15. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Fíjate, con una sola palabra volvió a la vida a ese joven que estaba muerto. La pregunta es: ¿por qué Jesús hacía tantos
tantas obras sobrenaturales? ¿Por qué hacía tantos milagros? En realidad hay muchas razones, pero a mí me gustaría que veamos 3 en esta oportunidad. Una de las razones fue para demostrar su compasión, Jesús tenía un corazón lleno de compasión, lleno de amor, lleno de interés por cada persona que veía o que le salía al encuentro. Veía la necesidad particular y actuaba en forma inmediata. Eso era una respuesta a ese corazón compasivo del Señor Jesús. Estaba él atento a las necesidades de las personas, fueran grandes o pequeñas necesidades. En Mateo, por ejemplo, 14:14 podemos leer: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, la gente empezó a pasarse la voz porque veían que sanaba a las personas. Y entonces le traían multitudes de personas con diferentes enfermedades y dolencias. ¿Y sabes qué? Él atendía a todos y cada uno de ellos y los sanaba. Cuando los veía realmente con esa necesidad, sentía profunda compasión. Y creo que es importante que te mencione qué significa la palabra compasión en el idioma original en el que fue escrito, en el griego. Significa que se estremecen las entrañas de dolor, que es un amor profundo que lleva a sentir ese estremecimiento. Y eso es lo que experimentaba el Señor Jesús cada vez que estaba frente a una necesidad. Dice que esa compasión hacía que se estremecieran sus entrañas por aquellas personas cuando veía esa necesidad, por su grande amor que él podía experimentar por cada uno de ellos. En Marcos 6:34 dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. En este caso, sintió compasión por aquellas personas que les veía extraviadas, que les veía perdidas. Dice que estaban como ovejas sin pastor. Y está hablando de haber perdido el rumbo de la vida a nivel espiritual. De eso está hablando. Y dice que entonces él empezó a enseñarles, ¿no? Otro caso en el que se evidenció también la compasión de Jesús, lo encontramos en Mateo 15:32, que dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. En esta oportunidad experimentó compasión por una multitud de gente que lo seguía. Dice que eran más de 5,000 personas. ¿Y sabes qué? Habían estado con él, escuchando sus enseñanzas. Estaban tan atentos a lo que él les estaba diciendo que habían dejado de lado, que habían dejado de comer por 3 días. Entonces, obviamente, esas personas estaban felices de estar con el Señor Jesús, pero estaban desfalleciendo de hambre. Y en esa oportunidad, el Señor Jesús sintió compasión por ellos. Y entonces los alimentó, multiplicó unos pocos recursos que tenía uno de ellos y pudo alimentar a todos. Jesús mostró compasión por ellos. Como puedes darte cuenta, Jesús no es indiferente a las necesidades de las personas y eso te incluye a ti y a mí también. Una segunda razón por la cual el Señor Jesús manifestaba y realizaba milagros es para demostrar su poder y su autoridad. Cada milagro que Jesús hacía demostraba su naturaleza divina. Simplemente pronunciaba una palabra y el milagro se realizaba. Podía ser un milagro físico, podía ser material, podía ser espiritual, pero él lo llevaba a cabo, ¿no? Y eso daba a conocer con mucha claridad, con mucha nitidez de que se trataba de Dios mismo, ¿no? Nadie podía replicar sus milagros. Y eso hablaba realmente de esa compasión, pero también de ese poder y autoridad que tenía como Dios. Nadie podía dudar de eso, ¿no? Jesús realizaba milagros inexplicables y también irrepetibles, ¿no? No podían ser imitados por nadie. Ahora, sin las obras sobrenaturales que él venía haciendo durante su ministerio aquí en la tierra, hubiera sido muy difícil que la gente realmente le creyera. Porque él hablaba de que Dios lo había enviado, ¿no? Que era el Hijo de Dios, y entonces cualquier otra persona hubiera podido decirlo también. Pero los milagros que le hizo, esas señales, esos prodigios, esas maravillas que hizo con la gente mientras estuvo aquí en la tierra,
demostraban que realmente el mensaje que él estaba dando era porque se trataba del mismo Dios, hablando a la humanidad, ¿verdad? Y él estuvo tan atento a suplir las necesidades de la gente, pero sobre todo estaba atento a suplir la necesidad más profunda de los seres humanos, la necesidad espiritual, esa falta, esa necesidad de arrepentimiento, ¿no? De venir a Dios y de confesar los pecados. Él vino para eso, ¿no? Él decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. En Juan 4, 46, 50 encontramos lo siguiente. En Cafarnaúm había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo. Él estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Fíjate lo que les dijo el Señor Jesús. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Es decir, la gente estaba esperando, a ver, ¿en verdad será Dios? ¿En verdad será el Hijo de Dios? Y vino justo un oficial y le dijo que su hijo estaba a punto de morir. Pero continuamos con la lectura. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. ¿Sabes qué? El hijo del oficial creyó realmente en el rey, en Jesucristo. Y sabes que sin llegar a haber visto el milagro, sucedió. Él simplemente creyó, le dijo, no te preocupes, ve a tu casa, ¿no? Y fue a su casa y ¿sabes qué? Él creyó. Y por esa fe, realmente el milagro fue hecho. Y él cuando llegó a su casa encontró a su hijo sano, Pero Jesús no solo sanó, no solo vino y sanó a la gente, ¿no? Sino que también demostró su autoridad y su poder para perdonar pecados. Y eso lo vemos en Mateo 9, 1, 8, que dice, después de esto Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga, los pecados te son perdonados o que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces éste le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Mostró su autoridad, no solamente cuando sanaba, sino también autoridad para perdonar pecados. Y los religiosos de ese tiempo discutían y estaban pensando que él blasfemaba cuando decía que podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús lo podía hacer porque es Dios. Y cada vez que Él perdonaba y restauraba una vida, estaba demostrando su deidad. ¿Te das cuenta? Pero hay un punto más por el cual Él hacía milagros y fue para demostrar su mensaje. Era para demostrar su compasión, ¿verdad? Era también para demostrar su autoridad y su poder y también para demostrar su mensaje. Una de las principales razones por las que Él vino fue para anunciar justamente el mensaje del reino de Dios, ¿no? Y la salvación que era posible solo a través de Él mismo, del Señor Jesús. Jesús fue un hombre sobrenatural sin lugar a dudas y demostró a través de sus milagros el amor, la compasión y el interés por las personas que se acercaban a Él. Eso es lo que demostraba cuando Él se acercaba a la gente y suplía sus necesidades y aún las necesidades más profundas de su alma. Especialmente se interesó, ¿sabes en quiénes? En los rechazados, en aquellas personas con las que nadie quería compartir, con las que nadie quería estar. Él se acercaba a esas personas, especialmente a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, porque Él ama a todos los hombres por igual. No interesa cuál sea su condición ni que hayan vivido, Él ama por igual a todos.
Y Él mostró su amor incomparable e incondicional por encima de sus pecados, ¿verdad? Por eso es que se acercaba a esa gente. Y sabes que el milagro más grande que podemos nosotras experimentar es el perdón de Dios por nuestras faltas y por nuestros pecados. Ese es el milagro más grande. Tal vez tú dices, pero ¿por qué el Señor no hace un milagro con respecto a esta cosa o aquella otra que yo necesito ver? O tiene que ver con mis circunstancias, o tiene que ver con la salud, o tiene que ver con cualquier otro aspecto. Pero ¿sabes qué? Eso no te daría realmente la paz que tú necesitas en tu corazón. Eso no llenaría el vacío de tu corazón. Eso simplemente te solucionaría temporalmente alguna circunstancia en tu vida. Por eso es que el Señor Jesús vino para mostrar también que Él traía un mensaje, y el mensaje que traía era que fuéramos y viniéramos todos al arrepentimiento, porque eso sí podía realmente reconciliarnos con Dios y traer paz a nuestro corazón. Él llamó a los pecadores al arrepentimiento y como consecuencia muchos creyeron en Él y se convirtieron en sus discípulos. En realidad nosotras también podemos hacerlo hoy. También podemos creer en Él, también podemos venir a Él tal como estamos, arrepentirnos de nuestra vida alejada de Él. Y Él puede darle propósito, puede darle sentido, puede traer perdón, puede realmente reconciliarnos con Dios y darnos esa paz que tanta falta nos hace, ¿verdad? Que tanta falta hace a la humanidad, sobre todo una humanidad que vive actualmente en desesperanza, en angustia, en temor, en dolor. En Juan 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en cada milagro que Jesús realizó, reveló el corazón de Dios y su grande amor por toda la humanidad. Todos sus mensajes fueron llenos de amor y de compasión por la humanidad, porque para eso vino el Señor Jesús, para demostrar que realmente hay un plan de redención que se cumplía a través del mismo al morir en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. Jesús buscaba que se dieran cuenta que era Dios hecho hombre y los milagros que Él hacía, los hacía con la finalidad de que los hombres y las mujeres creyeran en Él, creyeran en el mensaje que estaba anunciando, un mensaje de arrepentimiento. Ese mensaje es el que vino a traer a la humanidad. Él tuvo compasión por los enfermos, tuvo compasión por los que sufrían. Y aunque sanó a muchos enfermos, echó fuera demonios, resucitó a los muertos, su razón principal por la que vino fue para predicar el mensaje de salvación. Sabes, en muchas oportunidades Él mencionó que Él había venido a salvar lo que se había perdido. En Mateo 9, 11 al 13 dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los judíos criticaban a Jesús por andar con personas de mala reputación, pero el Señor les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, aquellos que se sienten fuertes, autosuficientes, no necesitan de Dios, sino que vino por los enfermos, aquellos que realmente saben su condición frente a Dios y que necesitan un Salvador. Ellos son justamente por los que el Señor vino y dijo que era importante que se arrepintieran y pudieran reconciliarse con Dios y empezar una nueva vida. ¿Te das cuenta? Para eso vino. Ese es el mensaje de salvación que trajo Jesús. Un mensaje de salvación que solamente puede cumplirse a través de Él mismo, porque Él es el medio, el único medio para reconciliarnos con Dios. Hoy Jesús, este hombre sobrenatural que hizo muchos milagros, que demostró su compasión, que demostró su poder y su autoridad para sanar, para perdonar pecados, que mostró el mensaje que vino a comunicar a la humanidad, es el mismo que te dice a ti en estos momentos, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Sabes que hoy puedes rendirle tu vida, hoy puedes acercarte a Él tal como estás. El Señor vino por ti, vino por mí,
vino por todos los que estábamos perdidos, por todos aquellos que estábamos extraviados, viviendo sin sentido en nuestras vidas. Para eso vino, para rescatarnos de nosotros mismos, de vivir a nuestra manera, ¿verdad? Para eso vino, para darnos libertad del dominio del pecado. Eso que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, de liberarnos de esta opresión. No hay forma de hacerlo por forma humana, por medios humanos. Simplemente es a través de Cristo. Y hoy el Señor te ofrece y te extiende esa invitación a ti. Tú puedes tomar una decisión. Ese hombre sobrenatural que hizo milagros, trajo el milagro más grande que es la salvación. Y tú puedes tomarla hoy, si es que realmente deseas reconciliarte con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de poder conocer un poco más acerca de la vida del Señor Jesús. Sabemos que vino aquí a la tierra e hizo muchos milagros, asombró a la humanidad, sanando enfermos, restaurando vidas y alimentando gente que necesitaba, resucitando muertos. Pero la obra más grande, más importante por la que vino a la tierra fue para anunciar el mensaje de salvación a través de Él. El mensaje de vengan al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Padre, yo te ruego que seas tú obrando en estos momentos en los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje, porque es un mensaje para toda la humanidad, porque tú vienes a reconciliarnos contigo a través de Cristo y Él es el único que puede realmente perdonar pecados y salvarnos de la condenación eterna. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz a favor nuestro. A ti te damos todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos terminado este tema en esta hora y quiero decirles que la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de Jesús y vamos a hablar de una nueva faceta y es el Maestro sin igual, el Maestro sin igual. Así que vamos a vernos, si Dios lo permite, la próxima semana. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Puedes encontrarnos como Entre Nosotras ACM. Y también los mensajes se encuentran en audio en Spotify. Si tienes dudas o si quieres recibir alguna palabra de orientación o de consejo, no dudes en escribirnos al WhatsApp que aparece en el teléfono que está en pantalla en estos momentos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao.